Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a leer la palabra que consultó la hermana Verónica acá en el grupo Cordón Tres Dobleces, esperando que sea de bendición y edificación para su vida, porque siempre Dios nos tiene algo que decir. En cualquier pasaje que nosotros leamos a través de la Escritura, Dios nos habla. Dios quiere que aprendamos algo, que apliquemos algo en nuestras vidas. Y yo creo que esta no será la excepción. Dios nos va a hablar por medio de su palabra, hermanos. De seguro estoy. Leamos lo que dice Ezequiel 43, verso 18. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. Amén. Dios, a través de su palabra, hermanos y hermanas, nos quiere llevar hacia la cruz, hacia Jesús, hacia su Hijo. Este es el mensaje simbólico que veo aquí en Ezequiel a través de el Espíritu. Yo al leerlo por primera vez, o sea, ya lo había leído antes quizás, pero no me acuerdo muy bien. Pero cuando lo leí, cuando la hermana consultó en el chat, lo primero que se me vino a la mente fue a Cristo, a mi Señor, a Jesús. Este es el tema central de este mensaje. Pero para ir allá, para poder desmenuzar, para poder descifrar ese mensaje central, hermanos y hermanas, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto histórico o bíblico. Tenemos que saber qué pasó en esos tiempos. Acá habla el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel empieza diciendo en el versículo 18 lo siguiente. Y me dijo, aquí Ezequiel habla acerca de un ser externo y diferente a él mismo. Este ser externo puede que haya sido un ángel de Dios, puede que haya sido el ángel de Jehová que nosotros sabemos que es Jesús, o puede que haya sido algún arcángel o cualquier ser celestial que Dios haya mandado para comunicarse con el ser humano. En este caso con un profeta muy amado de parte de Dios que es Ezequiel. Esto no nos debe de extrañar, hermanos y hermanas, porque siempre Dios usa a sus seres celestes, seres celestiales gloriosos como ángeles, arcángeles, para comunicar su mensaje a las personas. Un ejemplo es Daniel en sus visiones, capítulo 8, 9, 10. Otro ejemplo en los evangelios del Nuevo Testamento, la madre de Jesús, María, la madre de Juan el Bautista y el padre de Juan el Bautista, Elizabeth y Zacarías. A ellos se les presentaron ángeles. E incluso en el libro de los Hechos, al apóstol Pedro, a Pablo. Dios así trabaja y no he de sorprendernos nosotros como hijos de Él. Porque Dios hace como Él quiere, usa a las personas que Él quiere, cuando quiere y en el momento que Él le plazca. Siempre y siempre llevando y teniendo en cuenta la gloria de Dios por cada hecho y por cada propósito que Él ordena, manda a que se haga. Así que hermanos, esto es algo importante que podemos acá recalcar y podemos descifrar de este mensaje. Luego de eso, si uno analiza las palabras que vienen, dice Ezequiel que este personaje le dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. Acá podemos ir al centro de este mensaje. ¿Cuál es? El centro es los holocaustos, los sacrificios a través de sangre que se ofrecían en el templo y en el altar allí en esos tiempos, donde Ezequiel se encontraba recibiendo incluso ordenanzas de cómo el templo tenía que ser realizado o qué tenía que llevar en sí físicamente hablando este templo a nivel de estructura. Usted si lee el capítulo 43 en su inicio,
podrá darse cuenta de la entrada, de la salida, del atrio, de los 4 cuernos y entre otras cosas más que llevaba este templo. Era un templo que en estos momentos iba a ser consagrado a Dios, consagrado a Jehová durante 7 días, hermanos y hermanas. Dice la escritura que durante 7 días y en cada día se hacían sacrificios de animales. Antiguamente en la ley se hacían sacrificios de machos cabríos, de toros, de becerros, de cabras, etcétera y etcétera. Y el símbolo o la representación de estos sacrificios, hermanos y hermanas, es importante tener en cuenta para poder llegar al eje, a la médula, a lo central de este pasaje, es que los sacrificios del Antiguo Testamento eran representación para el perdón de pecados del pueblo o de las personas. Podemos recordar que el sumo sacerdote tenía el deber de anualmente, año tras año, ofrecer sacrificio para expiación del pecado del pueblo. Expiación significa el perdón de las culpas, el perdón de las transgresiones, el perdón de los pecados del pueblo. Pero uno siendo muy crítico, si uno compara el sacrificio de la ley, en este caso de lo que hemos leído de Ezequiel, de lo que él relata sobre los sacrificios o holocaustos en el altar, con el derramar de sangres de animales, podemos observar que tienen una gran desventaja. Y esa desventaja es que el perdón que ofrece este sacrificio, estos rituales, es que el perdón no es para siempre. El perdón no es eterno. Al contrario, el perdón que ofrece estos ritos a través de la ley es un perdón temporal y provisorio. Es algo pasajero. No es algo que dure para siempre. No es perduradero. Y podemos observar que esta es la gran desventaja de los sacrificios del Antiguo Testamento o de la ley. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza que podemos extraer de este pasaje, hermanos y hermanas? Uno de ellos es que nosotros actualmente no podemos aplicar literalmente este pasaje. No vamos a llegar en el día de hoy, no vamos a pescar, a tomar un animalito, lo vamos a degollar y lo vamos a ofrecer delante de Jehová. Eso no lo podemos y no lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos y hermanas, somos cristianos. Pregúntese usted si es realmente un hijo o una hija de Dios. Le hago esta pregunta: ¿usted tiene esa seguridad de que usted ha sido rescatada, salvada, que usted ha recibido el Espíritu Santo, que usted ha recibido la presencia de Dios, que usted ha creído completamente en el sacrificio de Cristo? Hágase esas preguntas básicas que cada cristiano debe de hacerse, o cada persona que dice que es cristiano o se autonombra o autopercibe como un seguidor de Cristo. Son preguntas básicas y esenciales. ¿Por qué? Porque si uno tiene esa convicción, esa seguridad de que es un hijo o una hija de Dios, nosotros sabemos que actualmente no podemos hacer sacrificios de animales como se hacía en el antiguo tiempo, en la ley. Y la razón es muy sencilla. La razón principal es porque nuestro Señor Jesús se ofreció hace 2000 años atrás como el único sacrificio hecho una vez y para siempre para perdón total de nuestras culpas, de nuestros pecados y nuestras faltas, hermanos, hermanas. Cristo Jesús vino a cumplir la misión y la voluntad encomendada por Dios el Padre. Esa misión y esa voluntad de parte de Dios era de que sí o sí Cristo Jesús se presentare como una ofrenda, como un holocausto, como un sacrificio agradable ante Dios el Padre. Esa era la misión de Cristo. Y para llevarla a cabo, Él tuvo que vivir una vida íntegra, intachable, sin mancha y sin pecado.
Si usted y yo comparamos nuestra vida con la vida que tuvo Cristo, tenemos grandes desventajas, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, y esto es lo que demorona nuestra moral, es que nosotros, desde el día que nacemos hasta el día de hoy, pecamos. Si usted dice que usted no peca, usted es mentiroso o es mentirosa. La Escritura dice que todo aquel que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque nosotros, como somos seres corruptibles, seres humanos, seres falibles que fallamos, lamentablemente tenemos aún la naturaleza caída que fue heredada por nuestros padres. Fue heredada por Adán y Eva. Aún tenemos esa naturaleza corruptible. Y a pesar de que Dios en mi vida o en su vida ha hecho una obra de salvación, nos ha dado por gracia fe, nos ha dado arrepentimiento, nos ha dado el Espíritu Santo, aún, amados hermanos y hermanas, tenemos este cuerpo corruptible. Estamos esperando la ansiosa y maravillosa glorificación total de nuestro ser. Entonces, teniendo en cuenta aquello, Cristo Jesús, siendo Dios mismo, se hace hombre, se hace siervo semejante a nosotros, dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, e incluso en el versículo 7 en adelante habla específicamente de que Él se humilló hasta la muerte y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y aunque Él, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Dios se humilló hasta que Dios el Padre vio esa humillación en Cristo. Y Dios el Padre, al ver a su siervo, al enviado por Él mismo, el cual se hizo hombre, al igual que usted, al igual que yo, Él sufrió tentaciones, tuvo muchas aflicciones, sufrió dolores, fue torturado, fue abofeteado, fue escupido, fue presente de latigazos. Él tuvo la peor muerte que haya existido en ese tiempo en aquella cruz. Y él, siendo hombre mismo, soportó todo. No pecó, no se le halló culpa alguna. Él incluso dice la Escritura que fue llevado como aquel cordero que fue llevado hacia el matadero. No abrió su boca, sino que enmudeció. Él se mantuvo siempre íntegro, siempre fiel hacia su meta, hacia su objetivo, que era derramar su vida, que era entregar su cuerpo, que era ser, aleluya, escupido, ser atravesado por una lanza, aleluya, ser coronado por una corona de espinas. Cristo Jesús sabía todo aquello y Él se entregó humildemente por el amor de Dios que había en Él para entregar su vida por aquellos que han de creer en Él. Cristo Jesús, dice la Escritura, que se entregó como aquel cordero que fue llevado hacia el matadero, como la oveja a sus trasquiladores. Él enmudeció, no abrió su boca. Dice la Escritura allí en el libro de Isaías capítulo 53, que él incluso con todo Jehová quiso quebrantar a su Hijo, a Cristo, sometiéndolo a padecimiento. Allí fue, amado hermano, hermana, donde se entregó aquel sacrificio, aquel holocausto, en el cual habla de manera simbólica el texto que he leído de Ezequiel. Porque si hay una ilustración, si hay algún símbolo, si hay alguna noción que nos debe de llevar hacia Dios o hacia Cristo, es el pasaje que hemos leído. No son los holocaustos que se hacían en el Antiguo Testamento. No. No son los sacrificios de animales, de machos cabríos, de esa sangre que era derramada de manera temporal para perdón de pecados. No son esos sacrificios ineficaces. Porque antiguamente, día tras día, año tras año, momento tras momento, se hacían sacrificios. Animales eran destruidos, degollados, muertos, para que el pueblo recibiese este favor transitorio, temporal, de perdón de pecados, de expiación no eficaz. Pero ¿qué pasó? Que Dios,
allí por medio de esa palabra te quiere hacer ver de que eso era un símbolo de lo que habría de venir, de una gloria más poderosa. Esa gloria, amado amigo, amiga, hermano, hermana, es la gloria de el Hijo de Dios, de Cristo Jesús, que se presentó como aquel cordero inmolado. Cuando lo vio Juan el Bautista, él dijo: he aquí el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús ofreció, como dice el apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 10, también lo recalca en Hebreos capítulo 9, versículo 28, de que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús, amado amigo, amiga, hermano, hermana, se entregó una sola vez como una ofrenda, como un solo sacrificio, para ser perfecto para siempre a los santificados, para ser perfecto para siempre a los que se acercan a Dios humildemente, en fe y en arrepentimiento, mansamente, con reverencia hacia la grandeza, hacia la magnificencia de Dios. Cristo Jesús, amado amigo, amiga, cumplió toda la ley. Él cumplió incluso todos los mandamientos que hay en el Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos que nosotros conocemos como los mandamientos de la ley moral de Dios. No matarás, honrar a tu padre y a tu madre, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos. Todos esos mandamientos que usted conoce, Cristo los cumplió en su vida, con su testimonio, con sus obras. Es por eso que Él fue la única persona, Él es el único ser que era catalogado como digno de abrir el rollo y desatar los sellos y desatar, aleluya, todo lo que sale allí en Apocalipsis. Cuando el apóstol Juan veía y lloraba, decía de que no había ninguno digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Y ahí apareció aquel león de la tribu de Judá que era digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Él es el único digno, el cordero que decía Juan, que decía el ángel, que decía aquel anciano allí en el Apocalipsis, que Él era el único digno de redimirnos para con Dios y hacernos reyes y sacerdotes. Cristo Jesús, amado amigo, hermano y hermana, recuérdelo. La esencia de este mensaje de Ezequiel sí o sí es Cristo. Es recordarnos de que por su sacrificio nosotros podemos ser aceptos en el amado. Podemos ser aceptos a Jehová. Podemos ser aceptos a Dios el Padre. Por medio de Cristo podemos alcanzar reconciliación. Por medio de Él podemos alcanzar justificación, expiación de nuestras culpas, de nuestras transgresiones, de nuestra inmoralidad. No de manera transitoria, no de manera, aleluya, provisional, como lo hacía, aleluya, el Antiguo Testamento con la ley y sus sacrificios. No, sino que al contrario, una vez y para siempre, Cristo Jesús se entregó voluntariamente en aquella cruz para, aleluya, darle esperanza, para darle, aleluya, un motivo de vida a aquel que se encuentra perdido, sin una salida. Cristo Jesús se ofrece por el pecador perdido, por aquel que ha desechado la sociedad, por el más vil y menospreciado. Dios ha escogido lo más vil, lo más tosco, lo más menospreciado, a los que no tienen letras, como el apóstol Pedro, aleluya, como el apóstol allá en el siglo I que predicaba y era reconocido como un hombre sin letras, pero que había estado con Jesús, porque Jesús tampoco, aleluya, había estudiado en una clase rabínica, no, sino que él era alguien sin letras, era alguien humilde del vulgo. Pero Cristo Jesús, el apóstol Pedro, tenían la unción del Santo, tenían al Espíritu Santo morando, y ellos predicaban con pasión, predicaban con fervor, predicaban de nuevo y con denuedo, iban de nuevo, aleluya, y predicaban sin cesar, sin parar, una y otra vez el evangelio del reino. Esa es la garantía
del haber aceptado el sacrificio único de Cristo por parte de los apóstoles, por parte de los discípulos de los apóstoles que iban a venir en generaciones posteriores. Ellos les predicaban no un evangelio de prosperidad como hoy en día se predica, no un evangelio judaizante. Los judíos actualmente ya étnicos, lamentablemente incluso después de la muerte de Jesús, seguían haciendo sacrificios de animales porque ellos no creían en el Mesías, ellos no creían en Jesús. Y actualmente, y es lamentable, hay un sector del llamado evangelio o de los llamados evangélicos entre comillas que se dicen ser cristianos pero que son judaizantes, están volviendo a la ley, están volviendo a los rituales, están volviendo incluso a lo que dice esta palabra, los sacrificios de animales, están volviendo a circuncidarse otros. Eso es lamentable, es por solamente de conocimiento y muy probablemente porque no hayan nacido de nuevo. No hay un cambio radical en sus vidas, sino que están siguiendo las enseñanzas de falsos maestros. La Biblia dice que en este último postrero tiempo se amontonarán, aleluya, la gente para escuchar a falsos maestros y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La Biblia es muy clara, amado amigo, amiga. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Volver y mirar hacia la cruz, ir hacia Jesús, una y otra vez, ir al madero, ir al Calvario, ir al monte de la calavera, ir al Gólgota, recordar ese sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre por parte de nuestro Señor Jesús, el cual hizo perfecto una vez y para siempre a los santificados. Aleluya. Así que hermanos, Dios les bendiga. Este es el mensaje para el día de hoy. Finalizar con leerles Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 se nos muestra la palabra. Hoy yo les invito a que lo lean en sus casas, mejor porque se va a acabar la batería y tengo que salir. Tengo 2%. Hebreos capítulo 10, si usted lo lee en su casa, ahí en su hogar, va a poder observar de que se habla de la ley antigua, de los sacrificios de los machos cabríos, de los animales, y habla de que eso no era suficiente. Nunca iba a ser suficiente para poder cubrir o perdonar los pecados, las culpas de las personas. En cambio, ahí hace una comparación y habla de Cristo, de que en su sacrificio, hecho una vez y para siempre, hace perfecto para siempre a los santificados, a los que se acercan a Dios. Porque Él se entregó, como dice el apóstol Pablo en Efesios, se entregó como una ofrenda única, una ofrenda agradable ante Dios el Padre. Y también la Biblia, a través del pasaje que nos dijo la hermana, podemos tener otra riqueza, podemos tener otra enseñanza que es preguntarnos qué sacrificio estamos dando nosotros a Dios. Porque nosotros como cristianos también damos sacrificio al Señor, hacemos obras. Y la pregunta es, ¿estamos dando el 100% de todo nuestro potencial? ¿Estamos ofreciendo nuestro cuerpo dignamente a Dios? ¿Estamos purificando y presentando en santidad este altar? Porque nosotros somos templos del Espíritu Santo y debemos de presentarnos ante Dios aprobados primeramente como obreros y también aceptos como somos en Cristo. Él es el que nos hace aceptos para con Dios. Él nos reconcilia. Entonces nosotros debemos tener este deber y simplemente de presentarnos en santidad a Dios, porque Él es santo, triplemente santo. Santidad en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, de boca, de pensamiento, de labios. ¿Qué está entrando por tu cuerpo, hermano, hermana? ¿Te estás contaminando con lo del mundo? ¿O tú estás santificándote con lo de Dios? Esas son las preguntas sustanciales que debemos de hacernos, amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo para todos ustedes, el hermano Andrés. A Dios sea la gloria.